Buenos días a todos los que nos he saludado. Son muchos. Seguimos con nuestras predicaciones de Lucas, hoy nos toca el capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y el título de la predicación de hoy es La mujer encorvada y el Señor del sábado. Vamos a tener una introducción pequeñita y 2 puntos y una conclusión. Y para la lectura, que vamos a hacerla ahora, pero la vamos a hacer a través de un vídeo. Un vídeo que es la película de Lucas, del Evangelio de Lucas, pero solamente vamos a ver la parte de este pasaje, del 10 al 17, versículos del 10 al 17. Y lo que sí ruego es que a la misma vez que estamos viendo las imágenes que nos ayudan mucho a recordar y a comprender algunas cosas, pues escuchamos, porque en el mismo vídeo está la lectura en la nueva versión internacional, para que escuchemos. Y después pues pasaremos a tratar algunos de los versículos más concretamente y más profundamente. Así que, si se puede, lo podemos poner vídeo y ponemos atención a la lectura. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó. Y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?». Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Bien, pues esta es el pasaje que nos toca hoy, y la narración, como ya he dicho, pues es muy corta, son 8 versículos, pero nos ayuda a ver bien, ¿no? Y vamos ahora a profundizar un poco. Voy a compartir una pequeña introducción como ya digo, una introducción, 2 puntos y una conclusión. Y como introducción quiero recordar, ¿no?, que desde el capítulo 9 de Lucas, que ya nos recordó Hazel la semana pasada, el domingo pasado, ¿no?, ahí anuncia el Señor su vida hacia Jerusalén. Él iba hacia la cruz y llega a la cruz en el capítulo 23. Y durante este camino, desde el capítulo 9 al capítulo 23, Jesús hace muchos milagros, y muchos de ellos en sábado. Y aquí tenemos otro de los milagros que Jesús hizo en el día de reposo, en el sábado, que era entonces. La sanación de una mujer en la sinagoga, o la iglesia hoy en día, ¿no? Jesús nos da un ejemplo a seguir.
él iba regularmente a la sinagoga y en nuestro caso sería a la iglesia, ¿no? Y de Jesús debemos de aprender. Y debemos de aprender a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como ya vimos semanas atrás también. Y también tenemos que tomar ejemplo de esta mujer enferma, con un problema doloroso, horrible, física y psíquicamente, pues estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera, como nos dice el versículo 11. Os ruego que busquéis en vuestra Biblia el pasaje, ¿no? Como ya sabemos, Lucas 13, versículos 10 al 17. Y vamos a centrarnos en algunos, vamos a pararnos un poco en algunos versículos para entender. Y así nos dice que no podía enderezarse esta mujer. Pero sin embargo, a pesar de su problema, acudía a la sinagoga los días de reposo, a pesar de sus dificultades, de su enfermedad. Ahora, preguntémonos, ¿lo harías tú? ¿Lo haríamos nosotros eso? Teniendo una enfermedad fuerte, grave, acudir a la iglesia. Esto nos enseña que debemos de esforzarnos por asistir a los cultos y salvo por fuerza mayor, no faltar a la cita del Señor, a la cita con el Señor y con su palabra. Pues como esta mujer podemos recibir una bendición que no esperábamos. Ahora quisiera hacer una reflexión antes de pasar al primer punto. ¿Y nosotros seguimos a Jesús? ¿Vamos a la iglesia regularmente o nos excusamos con muchas cosas que tenemos, ¿no? Quehaceres, problemas, dolores, enfermedades. Es posible que lo hagamos, pues reflexionemos realmente, ¿no? Bien, quiero pasar al primer punto y el primer punto de la predicación de hoy lo he titulado La sanación en día de reposo y el enojo del líder religioso, que ya hemos visto, ¿no? En esta escena. Mirad, en el versículo 10, este primer punto está desde los versículos 10 al 14, que ya hemos leído, pero lo hemos leído, lo hemos escuchado en la Nueva Versión Internacional. Y dice que Jesús enseñaba en el día de reposo. Y el día de reposo fue un día que Dios instituyó para dedicarlo a Él, para estar con Dios, para santificar su nombre, para meditar y orar y para caminar con Dios. Y Dios lo puso en su ley. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice en Éxodo 28 y Deuteronomio 5:12, que es la segunda ley, digamos, la misma ley, pero la segunda ley dicha por Dios, ¿no? Y dice así, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en Deuteronomio 5:12 prácticamente pues dice lo mismo, pero dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como tu Dios te ha mandado. Mirad, pero este mandamiento, al igual que otros mandamientos, pues fue modificado por los religiosos hipócritas, como el que hemos visto, el principal de la sinagoga, que fueron añadiendo regla sobre regla, prohibición sobre prohibición. Y lo que al principio, según el corazón de Dios, era una bendición para el pueblo de Dios, con el tiempo se convirtió en prohibiciones, en reglas humanas, difíciles de entender y difíciles de llevar a cabo. Y lo que debía de ser un gozo y una bendición y alegría, un día de descanso y de paz, se convirtió en algo negativo, en una carga cada vez más pesada que los religiosos hipócritas como este que hemos visto no movía siquiera ni con un dedo, como dice el Señor. Y en el versículo 11 nos dice que había allí en la sinagoga había allí una mujer
enferma desde hacía 18 años, con una enfermedad causada por un espíritu maligno. Y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse, dice, ¿no? Ahora, ¿os podéis imaginar esto? 18 años encorvada. ¿Te lo puedes imaginar en tu propia vida? Muchos de nosotros sabemos lo que es el dolor de espalda, ¿verdad? Y especialmente si te encorvas, si te agachas, si trabajas agachado, como los que están en la aceituna. Esta postura, cuando estás mucho tiempo agachado, si tú estás mucho tiempo agachado, a la fuerza tiene que dolerte la espalda. Esta postura, si tú la tienes mucho tiempo, te duele la espalda. Y cuando te levantas, te cuesta enderezarte. Y hasta algunas veces algunos nos mareamos. Estás mucho tiempo agachado, te levantas rápido y dices, ¿qué pasa aquí? Que me mareo, ¿no? No te puedes poner de pie sin dolor, sin problema, porque la columna vertebral está hecha para estar recta y no doblada. Ahora, ¿os imagináis cómo sería el dolor de espalda y músculo si en vez de una hora doblados trabajando estuvieras un día entero o un mes entero, como esta mujer, o un año entero, o 18 años, como llevaba esta mujer entero? Claro, eso sería un martirio, una tortura, ¿no? Una enfermedad como esta de esta mujer que tenía 18 años así. ¿Podemos imaginar eso? ¿Puedes imaginarlo en tu vida? Qué dolor físico, psíquico, moral, espiritual. Al pensarlo, ¿no os dan ganas de llorar? Pero vayamos un poquito más allá. Piensa, si tú fueras ese enfermo de 18 años, así, o un hijo tuyo, o un hermano, o alguien de tu familia, tus padres, tus hijos. Sinceramente es para llorar. Esta mujer tenía una de las enfermedades más crueles que relata la Biblia. Y era una enfermedad seria, dolorosa, humillante, pues le hacía ir con la cabeza hacia abajo. No podía enderezarse, siempre tenía que ir con la cabeza hacia abajo, como hemos visto en la imagen, ¿no? Y según lo describe el doctor Lucas, esta enfermedad era tan terrible que daba lástima a la gente, compasión, y que no desearíamos ni siquiera a un animal, cuanto menos a una hija de Abraham, como dice la palabra, ¿no? Pero en los versículos 12 y 13 nos dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la sanó, puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego, dice, y glorificaba a Dios. La vio, la llamó y la sanó. Ahora bien, pregunto, ¿cómo miró Jesús a esta mujer? ¿Qué es lo que vio? Mirad, en otros pasajes, en otros capítulos de la palabra de Dios, sabemos cómo Jesús mira siempre a las personas y en especial a las que están enfermas, a las que tienen enfermedades graves como esta mujer. Y Jesús la miraba siempre con amor, con misericordia y con compasión. No quizás como nosotros muchas veces, que pasamos de largo, ¿no? Como ovejas la miraba el Señor sin pastor. Y así es como deberíamos mirar también nosotros a los demás, a las personas enfermas, como Jesús lo hace, con amor, con misericordia, con compasión. Y si nos damos cuenta, eso mismo es lo que pasó
contigo y conmigo, en relación con el Señor. Y con cada uno. Cuando Jesús nos encontró a cada uno, Jesús nos vio nuestra condición caída y nuestra esclavitud del pecado. Jesús vio nuestra necesidad y a cada uno de una manera, en un lugar, en un momento diferentes. Y Jesús nos llamó a cada uno diciéndonos, ven a mí y yo te ayudaré, yo te sanaré, yo te salvaré. Mirad lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Vamos a leer este versículo. Dice, Mateo 11:28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la gran invitación de Jesús, ofrecida a todos, a pecadores, enfermos, esclavos del pecado. ¿Para qué? Para la salvación y para el descanso. Ahora bien, este descanso y esta salvación no pueden ser dados nada más que por el único donante de la salvación, que es Jesús. Es el único que nos puede salvar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Él, en Cristo Jesús. Como leemos en el siguiente versículo que vamos a leer, Hechos 4:12. Fijaros lo que dice Hechos 4:12. Dice, un versículo muy conocido, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, hasta aquí va todo bien. Hasta este versículo va todo muy bien. Pero ahora se pone un poco más feo. Ahora llegamos al versículo 14. Fijaros, aquí tenemos un pero. Dice, pero. ¿Y qué es esto del pero? ¿Qué quiere decir el pero? Pues podríamos decir que es la parte, en este caso, la parte negativa del asunto, o de este pasaje, de esta parte del pasaje. Hemos visto lo bueno, lo positivo, y ahora viene lo malo, lo negativo. Podríamos decir que es como la vida misma, diríamos, ¿no? Que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, sus ventajas, sus desventajas. ¿Habéis oído hablar de la oveja negra? ¿Lo podéis poner por ahí? Esto es como una iglesia. Muchas ovejas blancas y una negra. En muchas iglesias hay muchas negras, pero como mínimo una siempre suele haber, como hemos visto en la película. Habéis visto que había una oveja bastante negra, ¿no? El principal de la sinagoga. Bien, pues ahí tenemos muchas ovejas blancas, pero hay una negra que se ve muy bien, ¿no? La oveja negra. Yo creo que casi todos, en casi todos los sitios, casi todos hemos visto ovejas negras y en casi todos los sitios hay, ¿no? En la familia, en la empresa, en la iglesia también, por supuesto, como aquí en el versículo 14, en la sinagoga, que era la iglesia de hoy, ¿no? Y aquí está esa oveja negra, que era este principal de la sinagoga, que dice en el versículo 14, en la primera parte dice que estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Se enojó porque Jesús hizo una bendición, un milagro. Y este principal, en vez de hablar con Jesús y reprocharle lo que había hecho, si es que tenía algo, se dirige a la gente encima. Versículo 14, la parte B, y le dice a la gente, 6 días hay en que se trabaja, en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. O sea, encima se dirige a la gente. ¿No es esto de verdad increíble? Increíblemente malo y ruin por parte de este principal. Pero por favor, fijémonos bien en la barbaridad que está haciendo esta oveja negra,
que muestra claramente el corazón tan duro que tenían los líderes religiosos y legalistas, que no tenían ni amor, ni misericordia, que en vez de tener compasión de esta mujer, que conocerían de venir regularmente a la sinagoga, que venían a escuchar la palabra de Dios, en vez de tenerle compasión, se enoja con Jesús y la paga con toda la gente que fue ese día a la sinagoga a oír la palabra de Dios. ¿No es increíble eso? Ahora bien, esto nos habla de algo importante. Esto nos enseña algo, que es que por muy bien que se hagan las cosas en la sinagoga o en la iglesia, siempre ha habido y siempre habrá esas ovejas negras. Por desgracia. Siempre. Como este principal de la sinagoga. Personas así que hablarán mal, que pondrán pegas y trabas aun cuando las cosas se hagan bíblicamente y para la gloria de Dios y para la salvación y restauración de las almas. Ellos van a buscar las pajas siempre en los demás, los fallos en los demás. Pues Jesús ya lo advirtió. Jesús no lo advirtió eso. En Lucas 23:31, que dice así, lo voy a leer en la versión, la Biblia al día. Dice así: si esto me lo hacen a mí, el árbol vivo, ¿qué no harán a ustedes? A Jesús le reprochan. Hermanos, que el Señor nos libre a cada uno de ser un estorbo, de ser obstáculo para la obra de Dios, como este principal lo fue. Como este principal de la sinagoga, que se veía claramente su orgullo, su maldad en un sentido, simplemente por ir en contra de Jesús. Mirad, quiero decir algo. Cualquier pasaje o lectura que hagamos de la palabra de Dios que no nos guíe y nos lleve a amar más a Dios y a los demás, o sea, al prójimo, es porque la estás leyendo mal. O es porque la estás interpretando mal. Lo repito. Cualquier pasaje o lectura que hagamos de la palabra de Dios que no nos guíe a amar más a Dios y a los demás, o la estás leyendo mal o la estás interpretando mal. Nada de la palabra de Dios puede ser un estorbo u obstáculo para que la gente sea salva, para que la gente sea sanada, como en este pasaje hizo el principal de esta sinagoga, que realmente se ve que este hombre no conocía al Dios de la salvación, ni la salvación de Dios. Que el Señor nos ayude a eso. Y vamos a pasar al segundo punto. Los versículos 15 y 16. Mira, el segundo punto le he puesto la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que respondió Jesús ante la situación que creó este principal de la sinagoga? Fijaros los versículos 15 y 16. Vamos a leerlo. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Jesús realmente desenmascara aquí al hipócrita, al doble cara, como algunos le llamaban, por tener dos caras, la suya y la que aparentaban con la careta o máscara que se ponían para fingir ser buenos. Y Jesús les hace ver la hipocresía que tenían. En vez de tener amor y misericordia, tienen amor y misericordia por un animal, como el buey o el asno, pero no por una mujer, hija de Abraham, creada a la imagen de Dios.
Y este pecado perdura hasta hoy en día. Pues hay personas hoy que tienen más amor, más misericordia por los animales que por las personas. Y lo podemos ver. ¿No es cierto? Podemos ver a personas por ahí sacando los perros de día, de noche, de madrugada, a la hora de comer, no duermen. Y está bien, no lo digo que esté bien, pero no hacen lo mismo con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos. Dios creó los animales para que nos sirvieran y para cuidar de ellos, con misericordia, por supuesto, pero Dios creó a las personas a su imagen y semejanza, para señorear sobre todo lo creado, sobre los animales. Y creó a las personas para amarlas, para bendecirlas con misericordia. Ahora bien, muchos le han dado la vuelta a este mandamiento, y entre ellos los fariseos hipócritas, como el Señor los llamaba. Pero Dios creó a las personas a su imagen y semejanza para señorear sobre todo lo creado. Y creó eso a las personas para amarlas, para bendecirlas con misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora bien, muchos, como decía, le han dado la vuelta, ¿no?, a la tortilla, al mandamiento, al designio de Dios para el hombre, al igual que este hipócrita principal de la sinagoga, que tenía más misericordia por los animales, como el buey o el asno, y no tenía misericordia por una mujer que estaba atada por 18 años por Satanás. Como vemos en el versículo 16. Y esto era hipocresía, como el Señor los llamó, hipócritas. Esto era maldad con las personas. ¿Veis la comparación tan extraordinaria que hace Jesús en estos dos versículos, 15 y 16, entre los animales y las personas? ¿Cómo las personas deben de estar siempre por encima de los animales? Pues Dios creó a las personas a su imagen y semejanza, para amarlas, para apreciarlas. Y su precio fue su sangre, su preciosa sangre de Jesús. Ahora, lo importante para el principal de la sinagoga era la ley del día de reposo. ¿Os imagináis? Era el legalismo, era la letra. Y como en muchas ocasiones estaban olvidando, como el Señor le decía, lo más importante de la ley, que era el amor y la misericordia. Y aún hoy en día muchos religiosos en el mundo hay legalistas que hacen hincapié en el día de reposo para controversia simplemente, y no por amor ni misericordia. Ahora bien, esta mujer, hija de Abraham, como Jesús la llama en el versículo 16, no vino a la sinagoga para recibir una sanación. Ella venía a escuchar y aprender la palabra de Dios. Y parece ser que lo hacía con regularidad, asistir a la iglesia, a la sinagoga de entonces. A pesar de su gran enfermedad, y eso quiero recalcarlo, a pesar de su gran enfermedad humillante. Y precisamente ahí fue donde encontró al gran médico, al especialista, Jesús. Y tú también lo puedes encontrar. Y yo y cada uno. El cual Jesús, al verla, la llamó, y poniendo sus manos sobre ella, sus manos de misericordia, de amor, ¿qué hizo? La sanó. Y la salvó. La sanó y la salvó. Así es como nosotros debemos de ver a las personas. Debemos de mirar a las personas como Jesús las ve. Y como Jesús las mira, con compasión, con amor, con misericordia. Porque Jesús dio su sangre en la cruz por cada una de ellas, por amor. Mirad lo que nos dice Jesús en Mateo 12, versículos 7 y 8. Mateo 12, versículos 7 y 8.
referente a esto, ¿no? A la misericordia, dice, versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Lo veis? ¿Por qué le llama hipócrita? Hipócritas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere? Jesús quiere misericordia. Jesús nos enseña que lo más importante es la restauración de las personas, la salvación de las personas, por encima de todo lo demás. Ahora preguntémonos cada uno a nosotros mismos. ¿Miramos nosotros así a las personas con misericordia como Jesús? ¿Como Jesús quiere que lo hagamos? ¿Como Jesús lo hizo? ¿Buscando su bien por encima de todo? Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Bien, y para terminar y como conclusión, vamos a leer versículo 17, que es el último. Versículo 17 dice así, fijaros. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí hay dos tipos de personas. Aquí en la iglesia a lo mejor también. No sé. Unos se avergonzaban y otros se regocijaban. ¿Dónde estás tú? Aquí hay dos reacciones, dos posturas, dos caminos. Podemos ver cómo las palabras de Jesús hicieron una criba en las personas que escuchaban allí, ¿no? Unos los podemos llamar los perseguidores de Jesús y otros los seguidores de Jesús. Los perseguidores, ¿qué pasó con ellos? Se avergonzaron, fueron descubiertos de su hipocresía y por desgracia no se arrepintieron de su pecado. ¿Y sus seguidores? ¿Qué ocurrió con ellos? Recibieron la verdad, su fe se fortaleció y se llenaron de gozo. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿En qué reacción o postura estás? Que el Señor nos libre de ser como estos religiosos hipócritas que iban contra Jesús y su palabra, con corazones endurecidos y con su cara enojada. No rechacemos nunca la palabra de Dios, aunque a veces no nos guste y nos duela. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y vida y las cambie para su gloria. A veces nos tiene que doler también, como cuando el padre y la madre castigan a su bebé o lo disciplinan. Ahora pregunto, para terminar, ¿has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador? ¿O estás encorvado mirando hacia abajo por la dureza de tu corazón y no puedes mirar al Señor que te está viendo, que te está llamando, que quiere sanarte y salvarte? Como a esta mujer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, ahora es el momento de hacerlo tal y como eres, tal y como estás, con tus cargas, con tus problemas, con tus enfermedades. Mira a Jesús, Él te está llamando a ti y a mí, a cada uno, y nos dice, ven a mí, venid a mí, y yo os haré descansar, yo te sanaré, yo te salvaré. Pero a veces no lo hacemos, hazlo hoy, y el Señor te bendecirá, y el Señor te salvará, y el Señor te sanará. Amén.
Que Dios os bendiga.